Qué bueno que continúen con nosotros. Vamos a empezar con esta segunda conferencia de este día, que tiene por título El interés legítimo en el amparo, que tiene bien ayudarnos a impartirla el maestro Marco Antonio Martínez Ramírez. Le agradecemos a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Razo Bajo. Antes de iniciar esta conferencia, me voy a permitir leer una síntesis curricular del maestro Martínez Ramírez. El maestro Martínez Ramírez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, de la que egresó en el 2001. Obtuvo el grado de especialista en Derecho Constitucional con mención honorífica en la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Además, tiene la maestría en Derecho Constitucional de Amparo por el Centro Jurídico Universitario. Obtuvo el diploma de actualización en tópicos de Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Tribunal Electoral del Distrito Federal en el 2008. En el 2009 obtuvo el diploma en formación docente de la carrera de Derecho por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM. En el 2015 obtuvo la certificación en el área de Derechos Humanos por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC. En el ámbito laboral, se desempeñó como abogado en el área de expropiaciones del Instituto de Vivienda del Distrito Federal en el 2004. En el Tribunal Electoral del Distrito Federal fungió como asesor del Pleno y también como secretario auxiliar en el 2007. Ha colaborado como asesor externo para la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Poder del Consumidor, el litigio estratégico en materia de derechos humanos, y ha sido abogado postulante como miembro fundador del despacho jurídico Beltrán Ramírez y Asociados desde 2012. En la actividad académica podemos distinguir que ha sido profesor de las asignaturas de Derecho Político Mexicano, Garantías Individuales y Derecho Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho de nuestra UNAM. Desde 2007 a la fecha, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón ha impartido las cátedras Introducción al Estudio de Derecho, Garantías Individuales y Sociales y Derecho Constitucional del 2009 al 2012. Es miembro del Colegio de Profesores de Garantías y Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM y ha sido conferencista invitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra misma UNAM. Pues sin más preámbulos, los dejo pues con el maestro Martínez Ramírez. Muchas gracias, maestro. Hola a todos, muy buen día. Y antes que todo, agradezco, maestro, la presentación. Naturalmente al director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y también al jefe de la división, el maestro Fausto Razo, por brindarme esta oportunidad de hacer esta plática con ustedes, en la que, sin más, lo tenemos que decir y rápido porque el tiempo premia, solo tenemos una hora para este evento y luego tenemos que dar espacio a las preguntas y corretiza que me van a poner, porque es un tema bastante complicado en algunos sentidos. Es propio que cuando después de la presentación pongamos una banda así como la de Protección Civil y poner un anuncio que diga estamos construyendo, porque vamos a construir algunos aspectos sobre lo que es el interés legítimo, y lo digo así en gerundio, estamos construyendo, porque estos son temas entrecomillados, esto que voy a decir, nuevos, sobre los que estamos pues impulsando los litigantes y resolviendo los que tienen las personas que encarnan los órganos judiciales. De suerte que para tratar de homogeneizar el auditorio, que evidentemente hay distintos semestres, las personas que nos acompañan y quienes pudieran eventualmente ver este evento con posterioridad, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos del interés legítimo, estamos hablando de un aspecto que implica la legitimación en la causa, es decir, una persona que puede comparecer a un proceso, aunque después diga juicio, para exigir la satisfacción
de una pretensión, de suerte que acude en defensa de algún derecho propio o en representación de quien le concedió esta facultad. El amparo, entonces, es, por regla general, un medio de control de la constitucionalidad. Significa esto que a través del amparo lo que vamos a hacer, o lo que se pretende hacer, es que los actos de la autoridad, las normas generales o incluso las omisiones, se cotejen o se confronten con la propia Constitución. ¿Por qué? Porque si ese acto, esa norma o esa omisión se ajusta a la Constitución, entonces le vamos a poner una palomita y vamos a decir que el acto es constitucional, es decir, tiene la cualidad de apegarse a la Constitución. De lo contrario, si el acto no se ajusta a la Constitución, la idea será entonces hacer ver que es inconstitucional y lo habremos de anular para restablecer el orden constitucional. Esa es la idea. Una cosa muy rápida. Bueno, si alguien lo aprenden de manera ilegal, de manera inconstitucional, la idea será que el juez de distrito, una vez que le conceda el amparo, pónganlo en libertad. Este amigo no tenía por qué haber sido guardado. No se anulan las omisiones, pero también se incurre en inconstitucionalidad por omisiones. Ejemplo muy típico, bueno, si tú le formulas una petición a la autoridad y esta hace como que la Virgen ya no te contesta, vas a entonces promover un juicio de amparo para que el juez de distrito fuerce a la autoridad a que te conteste. Esa es la idea. Entonces, puedes impugnar actos, omisiones o también normas generales. Puedes impugnar las leyes, la ley entera, sí, la ley entera, porque eventualmente el legislador podría haber incurrido en vicios a la hora de elaborar la ley y entonces la ley completa tendrá que ser anulada. Claro, esto es un sistema bien diseñado. En México no. En México simplemente se va a aplicar la ley al caso concreto por la celebérrima y parcialmente entendida por un notero. En fin, para que puedas promover ese amparo es necesario que satisfagas determinados requisitos. Estos requisitos son los conocidos principios rigen al amparo. No voy a ocuparme de todos ellos en este momento, simplemente estoy haciendo una suerte de nota introductoria. Entre esos principios tenemos el de instancia de parte, que significa que el amparo hay que pedirlo. No andan los jueces en la calle repartiendo amparos y a ver si se te antoja tener un amparo, ¿no? Entonces el principio de instancia de parte quiere decir que el amparo hay que pedirlo. Punto, así lo dejo, que luego si se me pasa la mano. Otro principio, que es el que ahora nos va a interesar, es el del agravio personal y directo. Así se conoció durante muchos años ese principio, que ahora ya no podemos seguir aplicando con la rigidez que antes usábamos. Ese principio del agravio personal y directo implicaba que para que promovieras un amparo tenía que haber un acto de autoridad que afectara tus derechos subjetivos. No supongo que todos recordemos el concepto del del derecho subjetivo, pero para decirlo rápido, implica una facultad de exigir. Cuando tú tienes un derecho subjetivo, implica que hay una norma de derecho positivo que te permite hacer u omitir algo, y ya sea que hagas o sea que omitas, estarás actuando de manera lícita. Esa es la idea. De suerte que el interés jurídico es una categoría un tanto rígida, porque si tú no tienes esa permisión en una norma, pues no vas a poder promover el amparo. Esto fue lo que motivó a que en 2011 se reformara la Constitución, artículo 107, entre otros, para establecer el interés legítimo. Pero entonces vale la pena hacer la siguiente aclaración. El interés legítimo únicamente se podrá escribir en amparo indirecto, porque en el amparo directo necesaria e indefectiblemente habrá que aducirse el titular de un interés jurídico, o sea, como el viejo principio del agravio personal y directo, o sea, es un acto que te afecta a ti de manera directa. Pensemos, dictan una sentencia, te condenan a X o Y prestación, pues evidentemente ese acto va dirigido a ti, y por lo tanto, al afectar tus derechos, tú eres quien está legitimado para promover el amparo.
Hay una serie de tecnicismos del amparo que es el principio de definitividad, que significa que tú no puedes acudir al amparo sin antes haber agotado todos los medios ordinarios de defensa, siempre y cuando estos sean susceptibles de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. De otra manera, si tú no agotas esos medios ordinarios y acudes de manera inmediata al amparo, pues obviamente lo van a inadmitir o lo van a sobreseer según sea el caso, porque no agotaste los medios ordinarios. Entonces esto nos lleva a entender que existen dos tipos de amparo, o hay dos vías por las cuales se tramita el amparo: la vía directa y la vía indirecta. La vía directa, entonces, es en la cual solo es posible aducir un interés jurídico no legítimo, y únicamente en el amparo indirecto es en donde se vale aducir ya sea un interés jurídico o uno legítimo, solo para no confundirnos. El interés legítimo no es un concepto que esté aportado por la ley. Muchos se cuestionan sobre si la ley debe o no hacer estas definiciones. Yo creo que no es precisamente correcto. Sin embargo, debo decir que primero en México tuvimos la reforma y luego la capacitación y luego la jurisprudencia, y por eso es que estamos construyendo el concepto. Y lo que quiero es que ahora voy a empezar a trabajar ya, para irnos al grano, sobre lo que es el interés legítimo. Lo voy a reforzar mucho con la jurisprudencia y tesis aisladas del órgano judicial de la Federación, llamado Poder Judicial de la Federación. Pero quiero dejar claro una cosa sobre la que seguramente regresaré hacia el final de esta plática. ¿Es la jurisprudencia una fuente formal del derecho? De suerte que cuando tú promuevas los amparos, pues no vas a decir, ay, es que en una conferencia un maestro así asado me explicó tales o cuales cosas. Eso no te sirve de nada. A ti te va a servir que invoques la jurisprudencia y la sepas invocar. Si es el caso, le vas a decir que es obligatoria su observancia y que le pides al juez que la aplique en la resolución del amparo que tú estás promoviendo. Por esa razón es que voy a usar la jurisprudencia y no voy a usar tanto mi opinión, porque además podría incurrir, como lo hago con frecuencia, en el uso abusivo de mi libertad de cátedra. El interés legítimo, entonces, aparece más o menos esbozado en el artículo 5 de la Ley de Amparo, fracción 1, que dice lo siguiente: son partes en el juicio de amparo, fracción 1, el quejoso, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo. Es ahí donde está el viejo concepto del agravio personal directo, del interés jurídico. Repito, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Esta es la novedad entre comillas, es desde 2011 para acá, y la ley de amparo es del 2 de abril de 2013 para acá. Pero además dice interés legítimo individual o colectivo. Esto es vital entenderlo, porque hay quien de repente se confunde un poco y piensa que el interés legítimo es exclusivo de los derechos difusos y colectivos. No es así, también en los derechos individuales. Entonces, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley. Bueno, pues si yo voy al artículo 1 de esta ley, nos está diciendo lo que dice el 103, fracción 1 de la Constitución, o sea, que violentes los derechos que están reconocidos en la Constitución o en los tratados. Si eso hace el amparo, protege tus derechos que estén en la Constitución o en los tratados, pues entonces el amparo protege un universo de derechos en donde encuentras derechos individuales, derechos sociales, derechos difusos y derechos colectivos, y para todo eso tendrá que servir el amparo. Es ahí donde al amparo se le fuerza para hacer algo que originalmente no fue, para lo que no fue originalmente concebido. Entonces dice que protege los derechos previstos en la Constitución y en los tratados, y con ello se produzca una afectación, escuchen bien lo que va a decir la ley de amparo, real y actual a su esfera jurídica,
ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Y entonces es aquí donde empezamos a pisar un terreno bastante escabroso, porque ¿cuál es esa situación especial frente a la ley y cuál es esa esfera jurídica? Siempre digo en tono de broma, pero ya se acerca después de Día de Muertos, las tiendas se precipitan a vender los artículos navideños, y siempre digo en broma que yo voy a las tiendas a ver si encuentro esferas jurídicas, y es la fecha que no sé qué rayos quieren decir cuando dicen esfera jurídica. Peor aún cuando me dice tu especial situación frente a la ley. Yo a veces me pongo la ley así, la pongo así, y no logro determinar, no logro entender qué es lo que quiso decir el legislador con aquello de tu especial situación frente a la ley o frente al orden jurídico. Luego dice en el párrafo 2 de esa fracción 1 del artículo 5 que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Bueno, entonces es común que incluso en la exposición de motivos de esta reforma te van a decir que el interés legítimo es el punto medio entre el interés jurídico y el interés simple. ¿Te quedó claro? Para todos ya vámonos, sí, ya vámonos a desayunar y tenemos unos 50 minutos libres. Pero si no te quedó claro, entonces eres de los que están conmigo, que te quedas pensando que el interés legítimo está entre el simple y el jurídico, y entonces ya te expliqué qué es el interés jurídico, la afectación a un derecho subjetivo. Ahora tengo que irme al otro extremo, al interés simple, para platicarte y tú puedas entender cuál es el punto medio. Entonces el interés simple es el interés por la mera legalidad. Eso es el interés simple. Es decir, tú vas y preguntas y dices, oye, si es que este acto no se emitió con apego a la ley, y fíjate, si lo hiciste mal, bueno, sí, pero yo tengo que le afecta, no sé nada, pero me gustaría que lo hicieras con apego a la ley. La ley lo ordena, y ciñete a la ley, por favor, lo dice el 16 constitucional. Sí, pero ¿a usted le afecta? No, a mi vecino sí. ¿Y es usted su representante de ese vecino? No, pero le afecta, y yo quiero que se apeguen a la ley. Ese sería el interés simple. Por eso dice, el interés simple no te alcanza. Y como no supimos definir el interés legítimo, quizá yo tampoco lo pueda hacer, al menos voy a tratar de conceptualizarlo, es decir, voy a tratar de dar algunas referencias, algunas características con base en la experiencia judicial sobre lo que es este interés, y vamos a ver entonces. Lo primero que tenemos que tener claro es que debe tratarse de un acto que es capaz de afectarte, pero quizá no con esa rigidez del interés jurídico. Es decir, a ti te afecta, pero no eres directamente el destinatario de la norma, o no eres directamente el destinatario del acto. Sin embargo, te afecta. Al no tener tú el rígido interés jurídico, no estás legitimado para promover el amparo. Y esa es la expresión que reflejan o que quieren referir cuando dicen especial situación frente al orden jurídico. Un ejemplo nos va a ayudar muchísimo para que se den pues una idea. En alguna ocasión, hace muchos años, estaba yo siendo pasante, planteaba un compañero que trabajaba también en un despacho que se iba a instalar una gasolinera en una colonia X de aquí del Distrito Federal, entonces era el Distrito Federal, y que los vecinos estaban molestos porque se iba a instalar la gasolinera, y tú te quedas pensando, bueno, ¿qué tema tiene que te pongan una gasolinera? Vamos a tener que ir tan lejos. Pero entonces resulta que decía lo siguiente: si instalas una gasolinera cerca de tu casa, la constante exposición a los vapores reduce tu expectativa de vida en 10 años. Ah, caray. No, entonces ya no quiero la gasolinera. Fíjate que no, pues hay que rechazarla y estamos molestos. Esa gasolinera que van a poner, pensemos aquí en la colonia, donde quiera que tú vivas, donde quiera que tú trabajes, pues si yo no vivo en esa zona, la verdad es que a mí no me importa que se mueran los de allá, que se reduzcan su expectativa de vida los de allá. Yo simplemente tendría que ir a cargar gasolina allá y se acabó. Pero si me la pusieran a mí, entonces voy a estar molestando y pidiendo su apoyo para que por favor me ayuden a que no se ponga esa gasolinera porque se reduce mi expectativa de vida. Eso o te cambias de casa. Si te das cuenta, esa es la situación especial frente a la ley, solo que
no lo supieron expresar con esa claridad. También suelen decir que estás en aptitud de expresar un agravio diferenciado o un agravio cualificado, y hasta se emocionan y tú ves las voces que adoptan, ¿no? Pero fíjate qué fácil es, si yo sustituyo todas esas expresiones que no ayudan mucho a la claridad de la norma, te voy a sustituir, y dicen que es quejoso quien aduce la afectación de derecho subjetivo o un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto o omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Fíjate qué fácil es si le cambias unas palabras y dice, dijera, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o indirecta, y ya, se aclara todo. Si tú le pones indirecta, ya queda claro que puede que el acto va dirigido a ti, te afecta, o bien el acto no va dirigido a ti, pero de alguna manera indirecta te afecta. Ese sería el interés legítimo, para decirlo muy rápido. Porque luego sufrimos, y claro, los estudiantes para pasar el examen repiten el concepto de la ley de amparo, lo escupen, el maestro le pone que está bien, y cuando tienes que hacer el amparo no tienes la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, si le pones indirecto, ve qué bonito se aclara el panorama. Luego, tenemos que entender una cosa a la que yo he llamado la jurisprudencia de Toño Esquinca. Sí, es el locutor de la radio que siempre está de buenas y que hasta piensas que algo hizo, ¿no? No sé cómo puede aquí tanto todo estar de buenas. El caso es que ese hombre habla de una cosa que se llama el efecto positivo, porque tienes que estar de buenas. Y ese es el concepto, aunque no lo creas y aunque te dé risa, pero te lo platico así para que lo aprendas y no se te olvide nunca. La jurisprudencia dice que tú vas a tener un interés legítimo si con la anulación del acto se produce un efecto positivo en tu esfera jurídica. Así lo dice. Ahorita te mandan los registros para que no pienses que lo estoy inventando. Pero dice que entonces se produce una ventaja, se produce un efecto positivo, un beneficio. No es lo mismo que yo diga un beneficio que diga un derecho subjetivo, y derecho subjetivo rápido piensas, permisión derivada de la norma. O sea, una cosa es muy técnica, muy rígida, y el interés legítimo es más laxo. Te permite acceder a la justicia de mejor manera, pero fíjate bien. Entonces dice, al emitirse el acto, te genera un efecto positivo. O bien, al anularse el acto, esa anulación produce un efecto positivo. No es en el ejemplo que planteé que tú vayas con el pretendido gasolinero y le digas, oye, no quiero quitarles aquí la gasolinera, no lo vas a demandar a él. Eventualmente vas a demandar a la autoridad que le dio el permiso para instalar la gasolinera, y le vas a decir, si tú no instalas la gasolinera, no se reduce mi expectativa de vida en 10 años. ¿Ya te das cuenta cuál es el efecto positivo? Entonces, ese efecto positivo, aunque la jurisprudencia habla de que se produce con la anulación del acto, también se puede producir con la emisión del acto. Y no voy lejos. En 2011 se reformó la Constitución para introducir este concepto del interés legítimo, y resulta que no había ley de amparo. O sea, la reforma decía, hágase la ley de amparo, me parece que eran 90 días, y esos 90 días, pues de 2011 fueron 2012 y hasta el 2013, ya sabes que paras el reloj parlamentario como cuando no aprobaban el presupuesto, y ya según esto pues, estabas en tiempo, ¿no? De suerte que la gente no podíamos promover los amparos. La Corte hizo interpretaciones muy apropiadas entonces, en el sentido de decir, no importa que no tengas la ley, aplica directamente la Constitución. Quienes ya estén trabajando con amparos sabrán que incluso el primer amparo concedido en la historia de México se concedió sin que existiera ley de amparo, porque aplicas la Constitución para eso, y por eso tenemos una jerarquía normativa. De suerte que hubo quienes promovieron amparos contra la omisión de que el legislador expidiera la ley de amparo. Y entonces la pregunta sería, ¿y a ti qué te afecta que no haya ley de amparo? Pues mucho. Pero a lo mejor no es un interés
jurídico, a lo mejor es un interés legítimo. Si tú tuvieras la ley de amparo, yo sabría que es el interés legítimo y podría promover amparos. Entonces, a veces es con la emisión del acto o de una norma que obtienes ese beneficio o efecto positivo. Por eso yo aquí en mis notas, para que ahí soy antidiapositivas, lo siento, tú si quieres tomar nota, bueno, pues ya pones que al emitirse el acto genera una ventaja, o bien al anularse el acto la genera. Pero también puede ser que dice, o otra de las características es que el quejoso puede expresar un agravio diferenciado al resto de las personas. ¿Y qué entiendo por agravio diferenciado? Un agravio diferenciado significa que acudes al amparo y la razón de tu molestia es distinta de la molestia de cualquiera de las otras personas que podrían acudir en amparo. Es decir, en el caso de los vecinos que se oponen a la construcción de la gasolinera, pues es que ellos viven en los alrededores y es a ellos a quien esos vapores podrían reducirles la expectativa de vida. Ese es el agravio distinto que ellos pueden decir respecto de quienes no cohabiten en esa zona. Eso es diferenciado, y a eso es a lo que se refieren los autores cuando dicen un agravio diferenciado. Esa es la posición especial frente a la ley. Algo que a ti te afecta y a lo mejor a los demás no. Pero no porque a ellos no les afecte significa que a ti no te afecte. Luego tenemos que entender que ese beneficio puede ser directo o puede ser indirecto. A ver, pensemos. Si tú, en un amparo normal, te quejas de que el juez dictó una sentencia y te privó de la patria potestad de tus hijos, pues evidentemente el acto va dirigido a ti. No hay mucho para dónde hacerse. Pero a lo mejor pensemos en otros actos en los que tú no eres el destinatario y de todas maneras te vas a ver afectado. De lo que se trata es de que ese beneficio, si bien puede ser indirecto, siempre sea una consecuencia de la anulación o de la emisión del acto reclamado. Esa es la idea, que exista pues una relación causal. Esto es algo como los que hacen, el ejercicio que hacen los penalistas cuando trabajan los delitos de comisión por omisión, ¿no? Si la enfermera no se hubiera dormido y le hubiera puesto la medicina, esta persona no se hubiera muerto. Y aquí más o menos hace lo mismo. Si tú emitieras el acto, yo podría obtener tal beneficio. Si tú no hubieras emitido esta ley, yo no tendría este perjuicio. Y conste que cuando digo perjuicio o cuando digo daño, por favor no lo entiendan en el concepto civil como daño, la pérdida patrimonial o perjuicio, un menoscabo, pues no lo entiendan así, sino como una afectación a los derechos. Un aspecto que me resulta muy pero muy importante y que se ha venido recogiendo en la jurisprudencia es que ese beneficio puede ser actual o puede ser futuro. Y cuando yo digo futuro, seguramente, buscaba la jurisprudencia, evidentemente no se estudió, pero les doy el número de registro, es el 2009198. Y ahí se está precisando los alcances del interés legítimo, se está interpretando la Constitución. Y lo que dice ahí es que ese beneficio puede ser actual o futuro, pero cierto. Yo acaso cambiaría la expresión futura por inminente, porque en materia de suspensión, a propósito del amparo, sabemos que la suspensión procede contra actos inminentes, es decir, los que tenemos certeza de que se van a realizar, porque todos los actos tienen un antecedente y un consecuente, hay una relación causal, por decirlo de otra manera. Si a una autoridad ordenó que te arresten como medida de premio, etc., y ya ordenó
a la policía o a la Secretaría de Seguridad Pública que vayan por ti, evidentemente cuando tú promueves el amparo vas a decir que promueves el amparo en contra de la imposición de ese arresto, pero también en contra de su ejecución. Tienes dos autoridades distintas, una que ordena la imposición de esa medida y otra que logra de ejecutar. Si esto es así, te van a conceder la suspensión, no respecto de la imposición de esa medida, porque ¿qué crees? Ya es un acto consumado, ya te la impuso, no lo puedo suspender, pero sí puedo suspender la ejecución para que no te guarden, para que no te arresten. Entonces, eso es un acto inminente, ya está dada la causa, ya se impuso, ya se remitieron los oficios y es cosa de tiempo que vengan por ti. Eso es inminente, ya sabes que va a suceder. Perdón. Bueno, entonces puede ser que el amparo que tú promuevas con base en un interés legítimo te produzca un beneficio ya, ahorita, inmediato, o bien sea mediato, se prolongue a lo largo del tiempo. A lo mejor no es con la simple anulación o con la simple emisión. Lo importante es que adviertas que no debe ser un efecto de conjetura o una mera suposición, sino que tiene que acreditarse por tu conocimiento causal que podrías obtener este beneficio. Eso es lo que tú tienes que demostrar. Voy a dar entonces un par de ejemplos que son de los primeritos que hubo y que motivaron tesis aisladas para saber cuándo había y cuándo no había interés legítimo. En alguna ocasión hubo, voy a alterar seguramente los hechos porque mi memoria no es tan fiel, pero la esencia no la voy a alterar en absoluto. Alguna licencia que había pedido algún magistrado que ya había sido nombrado como tal para ausentarse de su encargo, esto fue en alguna entidad federativa, le concedieron una licencia y luego obviamente quiso regresar a su encargo y algún ciudadano le dijo, oye, pero fíjate que no, porque para que seas magistrado tú tendrías que tener la vecindad de esta entidad federativa y al haberte ausentado no la cumples, por lo tanto no estás cumpliendo los requisitos para ser magistrado y yo me opongo y promuevo un amparo para que no te dejen regresar al cargo. Y entonces tú te quedas pensando, ¿cuál es el efecto positivo que obtendría ese quejoso al promover el amparo en contra de que dejaran regresar al magistrado? ¿Se te ocurre un efecto positivo que obtendría esta persona? Tal vez no. Y justamente eso fue lo que dijeron, oye, pero ¿a ti qué te importa? No, es que sí me importa, porque necesitamos tener órganos que reúnan los requisitos que establece la ley y este amigo no los cumple. Pues sí, pero ¿te dictó sentencia? No me dictó sentencia. ¿Y tú querías ser magistrado? No, tampoco, yo ni sé jurídica, nada, no sé nada. No, pues entonces no tienes ningún beneficio directo o indirecto y por lo tanto, sáquese de aquí, usted no tiene interés ni legítimo ni jurídico, no lo tiene y adiós, que le vaya bien. Bueno, había que intentarlo, ¿no? Otra hipótesis, para que te quede claro esa situación especial frente a la ley. En alguna otra ocasión, es un tema que tiene que ver con las licitaciones. Normalmente se presentan las propuestas, la propuesta técnica, la propuesta económica, y resulta que entonces tú debes, funcionario que convocó la licitación, debes adjudicar la obra o el contrato en favor de la mejor propuesta, tanto técnica como económica. Y entonces, imagínate que tienes pues 3 finalistas a los que podrías adjudicarse el contrato, cuyas propuestas vas a revisar. ¿Y qué sucedería si esa persona, esa empresa, ya sea física o moral, no importa, a quien tú le adjudicas finalmente el contrato, no cumpliera los requisitos previstos en la ley para licitar? Por muchas razones podría no estar legitimado pues para licitar. A lo mejor no estaba en orden su situación fiscal, a lo mejor lo había sancionado, a lo mejor había incumplido un contrato y por eso lo había sancionado, etc. Y entonces a esa empresa que se le adjudicó el contrato, los 2 que no quedaron se van a quedar así como que, oye, pero ya viste que esa no cumple los requisitos. Pues sí, ya le adjudicaron. Y a lo mejor tú, espectador,
participas y dices, oye, sí es cierto, fíjate que no debía haber siquiera licitado, mucho menos debió haber ganado ese contrato. Entonces hay que promover un amparo para decir que el acto de autoridad es inconstitucional por violaciones al 16, etc. Si tú lo haces y no licitaste, ¿qué te van a decir? ¿Y usted qué le importa? Oh, es que dinero público, pero usted qué le afecta o en qué se beneficia. Pero es distinto que si va alguno de los co-licitantes y dice, no, es que espérate, a ese que tú le adjudicaste no tenías por qué adjudicarle porque ni siquiera le debiste haber dado permiso de licitar. Y si él no obtiene el contrato, ¿qué crees? El que quedó en segundo y tercer lugar, ahora tenemos un volado. Esto es como, digo yo en clase, es como sacarse el reintegro en la lotería, porque no ganó nada tu boleto, tu billete, pero bien que vas y canjeas el reintegro, ¿no? Porque tienes que una segunda oportunidad de volverte millonario. También con los contratos, qué coincidencia. Entonces, imagínate que ahí sí te van a decir, esa persona que sí licitó, los dos que sí licitaron, sí tienen un beneficio directo o indirecto si anulas la adjudicación. ¿Cuál es el beneficio? Tengo un volado porque si antes tenía el 33,33 hasta el infinito de posibilidades de adjudicarme el contrato, ahora tengo un volado porque o es águila o es sol, se lo queda él o me lo quedo yo. De tal suerte que si tienes un interés ¿qué? Legítimo, si tienes un agravio diferenciado al resto de los que no licitaron, y si obtienes un beneficio que puede ser el reintegro, puede que sí, puede que no, y puede ser que te adjudiquen o puede ser que no, pero tu efecto positivo ¿cuál es? El reintegro. Tu segunda oportunidad, eso por sí mismo ya es un beneficio, ya es un efecto positivo, y eso no es como tal un derecho subjetivo. O sea, no está en la Constitución que diga, y los que ganaron el segundo lugar tienen derecho a... Oye, eso no lo dice. Que sería algo así como el viejo concepto del interés jurídico. Si te das cuenta, he hablado de un interés legítimo en aspectos o derechos individuales. Y he hablado hasta ahorita de actos. Pero vamos a complicar el asunto porque así soy yo. La jurisprudencia también habla de los casos en los que eres un tercero frente a la ley. Tercero frente a la ley, que no tendrían estricto nada que ver con los terceristas, ¿no? No estoy hablando de la tercera gente de dominio ni de preferencia, nada que ver con eso. Un tercero es quien, no siendo parte de una actuación jurídica, se ve afectado o beneficiado por ella. Entonces, ¿cómo puedes ser un tercero frente a la ley? Muy sencillo. Piensa que alguna ley puede no ir dirigida a ti y sin embargo te afecta. Vamos a pensar que tú compras una casa y el notario te dice no te escrituro porque no me has pagado tal o cual impuesto. Bueno, el impuesto va dirigido a ti, pero la ley del notario es la que le dice retén los impuestos porque si no los retienes los pagas tú y te vuelven solidario. Entonces yo también te cobraré el impuesto porque no lo voy a pagar de mi bolsa. Piénsate en un caso que te va a doler mucho más, que te dicen en los verificentros que no verifican tu auto si no has pagado la tenencia, o no te verifican tu auto si no has pagado las multas. Sí, pero es que esa ley rige a los que son concesionarios de los verificentros, no rige a los particulares. Sí, pero quedaste ahí, como el jamón del sándwich, estás en medio y el verificentro dice, no te verifico. La ley no va dirigida a ti, ¿ya te das cuenta? Eres un tercero frente a la ley. Esa es la especial situación frente a la ley. La ley no va dirigida a ti, tú no te ubicas como destinatario, pero evidentemente la regulación es tal que de manera indirecta te afecta. Te doy el registro para que no digas que lo inventé. 20091. Es la misma de 98, ok, esa es la misma. Bueno, no hay que leerla completota porque es bastante extensa. Y entonces es aquí donde yo me emociono, porque me emociona hablar del amparo. Y en alguna época, bueno, no en alguna época, desde toda la vida se ha dicho que el amparo procede en contra de leyes. Ahora le llaman normas generales. Bueno, es que una ley es una norma general abstracta y personal.
aunque no se llame formalmente ley. Pero bueno, ¿el punto cuál es? El punto es que se habló mucho en algún tiempo de que podías promover amparo contra las leyes, ya fueran estas autoaplicativas o heteroaplicativas. ¿Qué significa eso? Autoaplicativo significa que la ley se te aplica solita, ¿no? O sea, sin necesidad de que exista un acto que, o por virtud del cual la autoridad te aplique la ley a ti. Eso sería autoaplicativo. Y la ley se impugna entonces a través de amparo en un plazo de 30 días a partir de su entrada en vigor. Pero a veces la ley requiere de un acto de aplicación y entonces estamos en presencia de las famosas leyes heteroaplicativas, o sea, las que no causan el perjuicio con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto de aplicación. Esa es la idea. Y en la teoría es bien fácil. Esto lo dices en el examen y es correcto, te tengo que poner acierto. Pero si te pongo un caso concreto, seguramente no está tan fácil. Sobre todo en las leyes fiscales pasa mucho que las impugnamos cuando entran en vigor porque no queremos que al rato no la impugnes, viene el acto de aplicación, te quejas y te digan, ay, es que era ley autoaplicativa y usted no la impugnó y ahora es un acto consentido. Entonces tenemos 5 razones para impugnarla como autoaplicativa, pero a veces te dicen cosas como esta, pero porque he promovido los amparos, claro. Bueno, es que usted es destinatario de la norma, si usted se ubica en la hipótesis de la norma, pero usted no le aplicaron todavía la ley, porque todavía no le cobran el impuesto, todavía no va y lo paga usted solito. Entonces, esta ley requiere de un acto de aplicación y usted no lo demuestra, entonces se sobresee su amparo. Si esto es así, te darás cuenta que eso de las leyes autoaplicativas es más fácil en la teoría que en la práctica, pero muchas veces también lo impugnamos porque esto implica que tienes 2 oportunidades. Puedes impugnar la ley como auto y si lo pierdes, pues después insistes como hetero. ¿Cuál es el problema? Tienes una segunda oportunidad. Eso me llevó, como nunca he ganado un amparo contra una ley autoaplicativa, me llevó a sostener que las leyes autoaplicativas no existen. Y ahora me doy cuenta que cuando el interés legítimo se abre una puerta interesante, porque te está diciendo que basta tu especial situación frente a la ley. Si yo ya me acredito ubicarme en la hipótesis de la ley, me tendrás que aplicar la sanción, hoy o mañana, pero es una cosa que inminente. A veces me da risa porque esto de insisto, nos pega mucho, me duelen los temas de cuando no te toque circular y entonces la gente pregunta mucho y yo siempre digo, imagínate que tu coche el año que entra ya no pudiera circular, nada más porque está viejito según esto, ¿no? Porque ahora ya con 8 años eres viejo, pero a partir de 30 años de antigüedad ya es un clásico y puede circular diario, ¡hombre! Entonces todo el mundo o se vuelve clásico o trae placas de discapacidad, ¡qué divertido! Pero de 8 años ya no. ¿Y eso qué tiene que ver? Si mi coche a lo mejor no lo uso y está guardado, tiene 8 años, pero apenas tiene 10.000 kilómetros, no tiene nada que ver la edad con lo maltratado o no que esté el motor, y por lo tanto con los contaminantes que pueda o no emitir. Es decir, la edad no es un criterio objetivo suficiente para decir guárdalo porque contaminas mucho. Pero ¿qué pasa si entonces dijeran el siguiente año, no, a partir de 2 años ya los coches son viejos y no deben de circular? Y tú te quedas pensando, mi coche el año que entra ya cumple 2 años o 3 años, o sea, y ya no va a circular, aunque toda la vida lo has llevado a un buen servicio, lo que tú quieras, o incluso porque lo descuidaste, le tuviste que cambiar el motor y el motor es nuevo. Entonces tú eres destinatario de la norma porque tienes el coche, porque circulas en la Ciudad de México, como que ahí están tus placas son de la Ciudad de México, tu licencia es de la Ciudad de México, tu domicilio particular es en la Ciudad de México y trabajas en la Ciudad de México, de suerte que te desplazas dentro de esta bendita y gloriosa ciudad, a la que por cierto le prohibieron mucho la vialidad. Y entonces resulta que tú dices, yo ya soy destinatario de la norma, esa es mi especial situación frente a la ley. Si tú no tuvieras esa ley, yo no veré afectada mi movilidad. Ahí el beneficio es que si tú quitas la ley, yo no dejaré de circular.
sobre esos criterios totalmente arbitrarios que nada tienen que ver con la contaminación real, que es la pura edad de tu coche. Entonces, esa sería una posibilidad futura o inminente de quitarte un perjuicio y que a través del amparo tú impugnes la ley como autoaplicativa, porque esa especial situación frente a la ley hace que tú puedas, al ser destinatario de la norma, y ya te ubicas en esa hipótesis, obtener o no ese beneficio o quitarte o no ese detrimento. Esa es una cuestión muy interesante respecto de las leyes autoaplicativas y el interés legítimo. Estoy viendo aquí el tiempo además de esto. Para ir rapidito entonces, ¿cómo le haces en una demanda de amparo para aducir, exprimir, argumentar pues tu interés legítimo? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo se lo haces valer al juez? ¿Qué haces tú y luego qué hace el juez? Rápido. El juez va a leer tu escrito de demanda, no es motivo de análisis del primer auto de la demanda de amparo el que tengas o no el interés legítimo. Eso es materia de prueba y se prueba durante la audiencia constitucional. Así es que ten cuidado, eso es una de las cargas probatorias que solo permite tu interés ya jurídico o legítimo. Para ello tendrás que ofrecer pruebas. Entonces, en la demanda del trato tú le vas a decir: yo te estoy promoviendo esta demanda aduciéndote un interés legítimo y con toda la jurisprudencia que hemos visto, que al rato veo cómo la hago llegar, y le vas a decir: si tú anulas esta ley, yo obtengo este efecto positivo. Si tú emites este acto, yo obtengo este beneficio. Entonces tú le tienes que decir cuál es la ventaja que vas a obtener si te conceden el amparo. Así lo vas a argumentar. Porque si no, estarías en la hipótesis de un interés simple y ese no te sirve de nada. De lo que se trata entonces es que demuestres argumentativamente primero y luego con las pruebas, las que quieras, cuál es el efecto positivo. En el tema de la gasolinera que dije al principio, pues mira, aquí están los estudios, aquí están las estadísticas y aquí están los muertos. Entonces a eso me estoy acercando. Si tú no permites esta gasolinera, yo voy a poder tener una expectativa de vida, o al menos de no morirme por esto. Esa es la forma en que tú lo vas a argumentar. Le tienes que expresar al juez cuál sería el efecto positivo que tú obtendrías con la concesión del amparo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el juez? Bueno, pues el juez lo que tiene que hacer es algo muy sencillo. El juez va a cerrar sus ojitos y se va a imaginar: si yo le concedo el amparo, ¿qué beneficio podría obtener esta persona? Si encuentra que obtienes un beneficio, sea directo o sea indirecto, tendrá por acreditar el interés, al menos el interés. Otra cosa será la inconstitucionalidad del acto. Vamos bien pianito, pues. Pero eso será para acreditar que tengas el interés legítimo. Él tiene que hacer esa abstracción para saber si tienes o no esa legitimación. El registro de la jurisprudencia que dice que tú debes de explicar cuál es el beneficio es la 2005976. 2005976, cuyo rubro dice: interés legítimo. El acto reclamado de una omisión por parte de la autoridad responsable obliga al quejoso a expresar el beneficio que pudiera obtener de resultar beneficiado de concederse el amparo. Entonces, argumenta cuál es el beneficio. Lo que pasa es que los rubros de la jurisprudencia de ahora son tan largos que ya no tienes que leer el texto, ya te lo dice todo. Esa es la ventaja. Lean la jurisprudencia de la quinta época y vas a ver qué concretos eran. Y la cuestión del tiempo me preocupa porque se está acabando esto, pero dije que el interés legítimo también lo puedes aducir en derechos difusos o en derechos colectivos. Dios mío, ¿qué es eso? Piénsate que dije que el amparo, de acuerdo al 103 constitucional, fracción 1 y el 107, protege todos los derechos que tiene la Constitución y en los tratados. Y entonces ahí tienes derechos, pues sí, sin duda, al debido proceso, el derecho de petición, el derecho de audiencia, pero también tienes derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sano, y es ahí donde se descompone todo, porque
Levante la mano el que tiene derecho al medio ambiente sano. Entonces cualquiera de ustedes o yo podríamos promover ese amparo. Te das cuenta que no somos un grupo que pudiéramos definir fácilmente, de hecho es un grupo quizás indefinible, porque los temas de medio ambiente nos afectan a todos, incluso más allá del continente. No es fácil determinar el grupo, y esa es precisamente la característica de los derechos difusos, que tienes un grupo que se une por circunstancias de facto y que además es indeterminable. Pues entonces, la forma de promover amparos aduciendo interés legítimo en derechos difusos es acreditando que perteneces a ese grupo indefinido de personas que son titulares del derecho al medio ambiente sano. Fácil. Ajá. Y también te sirve para los derechos colectivos. Oye, ¿no se parecen mucho a los derechos difusos? Sí, pero también tienen diferencias muy específicas. El derecho colectivo también pertenecen a un grupo, solo que ese grupo sí es definible, sí es identificable. Así, por ejemplo, se ha hablado de los derechos del consumidor. A todos los que compraron determinada medicina, producto, etcétera, y les causó un daño, si los llamamos y los convocamos por televisión, porque así la ven, en el programa de las 10 de la noche, los vamos a convocar a todos los que compraron ese producto y sufrieron un daño. Entonces van a venir todos ellos, como cuando las armadoras automotrices dicen: todos se compraron un coche de tal marca, de tal año, vengan porque les puede explotar. Y entonces se define el grupo y todos vienen, y es gratis. Todos. Y les arreglan el desperfecto. Te das cuenta que en un caso el grupo es definible y en el otro no, pero ambos tienen en común que son derechos transindividuales e indivisibles, o sea que trascienden de la persona, van más allá de la persona y no lo puedes partir. No puedes partir la acción, es decir, no vas tú por tu derecho al medio ambiente y luego voy yo, pues podemos ir todos. La acción no se parte. Eventualmente una indemnización sí se puede partir, porque cada quien sufrió distintos daños. Entonces, el interés legítimo en materia de amparo servirá, o tendrá que argumentarse, demostrando tu pertenencia a ese grupo. Es así como habría que argumentarlo. Te dejo ahí una tesis de jurisprudencia, digo tesis, porque no es jurisprudencia todavía, es la 2005381. Y lo siento, ya pasé la página, déjenme regresar. 2005381. Entonces, evidentemente una hora es insuficiente para hablar de un tema tan escabroso, tan interesante, al menos desde mi óptica, como es el interés legítimo, pero voy a cerrar aquí la participación mía para, si es el caso de que tengan preguntas, tratar de contestarlas. Si es que ahora literalmente el micrófono es de ustedes. Escucho, fuerte. Bueno, en la materia penal, en el nuevo sistema de justicia penal y anteriormente en el inquisitivo, se trata de un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en la PGR, para que, bueno, como defensor litigante, para que tú saques o tan siquiera tramitas como en el Ministerio Público normal, tramitas, sabes que yo voy a recabarle la entrevista al imputado porque yo voy a ser su defensor. En estos temas anteriores y ahorita mismo se trata de algo muy importante, que se viola el derecho de presunción de inocencia, el derecho al amparo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a presentar, oye, ¿sabes qué? La PGR, para que tú entres a la PGR para sacar a tu imputado, es muy difícil. En materia penal, en práctica, es muy difícil. Y ningún abogado, es muy excepcional que entres así fácilmente. ¿Por qué? A ver. Lo tengo que interrumpir, lo tengo que atacar, porque esa pregunta en estricto no tiene que ver con el interés legítimo. ¿Me explico? Sí, ¿por qué? Si yo tengo una persona detenida, ahí tengo un derecho individual, y ahí tenemos artículos 19, 20 y 16 que afectan a esa persona que fue detenida. Yo no le estoy negando como tal su derecho a la defensa. No, espere, o sea, ahí voy.
O sea, me refiero, Concrételo. es a lo que iba. Entonces, cuando tú le vas a tramitar un amparo, ya te lo sentenciaron. O sea, ya no, ahí se viola el derecho de amparo, lo cual está estipulado en la Constitución y en dicha norma. Bueno, espérenme tantito, lo tengo que atacar y pronto. La ley no estipula por lo pronto, la ley ordena. Segundo, existe una causal de improcedencia del amparo que es el cambio de situación jurídica. Sí es cierto que hacen travesuras los ministerios públicos. Yo por eso no soy penalista. Y entonces cuando tú tienes una detención ilegal y promueves un amparo, pero eso es individual, promueves un amparo, te dice, ay, no me diga que estaba puesto, lo presentaron, pues ya lo consigné. Y no te lo declara el juez y no te dice si sujeta o no proceso, y tú vas y promueves otro amparo y dices, ahora sí ya lo procesé, y entonces cambio de situación jurídica. Son reglas, el amparo es muy técnico. Me queda clarísimo por su pregunta que todavía le hace falta conocer el amparo, quizá por el semestre en el que ustedes se encuentran estudiando. Son reglas. El amparo no se le, por desgracia, no se le prohíbe a nadie, y hay quienes al revés cometen el uso abusivo del ejercicio del amparo, y entonces promueven amparo tras amparo tras amparo, y vía suspensión van ganando ventajas indebidas. Pero en estricto lo que usted plantea, aunque es una realidad, obedece a que existe una causal de improcedencia. Lo invito a leer el artículo 61 de la ley de amparo, debe ser la fracción 17, y ahí la va a comprender mejor. La jurisprudencia siempre le ayudará, y un buen libro también, siempre y cuando procure, aunque esto no cambió, esto no es producto de la nueva ley de amparo, cualquier libro que esté más viejito le puede ayudar, aunque procuren leer libros posteriores a 2014, aunque la ley de amparo es de 2013, es muy reciente la edición de un libro, como para pensar que ya incluye la jurisprudencia. Lo ataco porque no es propiamente el interés legítimo, hay un interés jurídico, y ya si estamos hablando de un proceso jurisdiccional, recuerden que dije que en proceso jurisdiccional no hay interés legítimo, siempre tiene que ser un interés jurídico. Por eso es que lo detengo. ¿Alguna otra cuestión? Qué raro. En fin, supongo que tengan clase. Bueno, antes que nada queremos agradecer al maestro Martínez Ramírez por impartirnos esta excelente conferencia. A nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de edición, el maestro Jorge Razo Vázquez, queremos entregarle al maestro Martínez Ramírez un reconocimiento por esta conferencia. Se puede leer. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Marco Antonio Martínez Ramírez por su destacada participación como ponente en la conferencia El interés legítimo en el amparo, disertada el día 7 de octubre de 2017 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho, por Mirar Sanará Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017, y al final firma nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante.